Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a continuar estudiando la Ley 9/2007 de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía. Vamos a comenzar estudiando la entidad de instrumentales y como es un tema bastante extenso, lo vamos a dividir en varios vídeos. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en el concepto de dichas entidades y en la finalidad de las mismas. Y para eso nos vamos al artículo 50, punto primero de esta ley, que establece que una entidad instrumental es una organización creada o controlada por la Junta de Andalucía para realizar determinadas actividades públicas de forma más ágil, especializada y cercana a los ciudadanos. Es decir, en lugar de que una consejería haga directamente todo el trabajo, la Junta puede crear un organismo específico para gestionar una materia concreta. Dichas entidades tienen personalidad jurídica propia, es decir, pueden celebrar contratos, pueden contratar personal dentro de la normativa aplicable, pueden gestionar un presupuesto y pueden ser titulares de bienes y derechos. Por ejemplo, una agencia pública puede firmar un contrato de suministro sin que lo firme directamente una consejería. No hace falta que la Junta las cree directamente, basta con que las haya creado, tenga la mayoría de participación o ejerza el control efectivo sobre ellas. Lo importante es que la Junta tenga el control. Por ejemplo, imaginaros que la Junta crea una agencia pública, es una entidad instrumental. O por ejemplo, la Junta posee el 80% de una sociedad pública, también sería una entidad instrumental. O, por ejemplo, una fundación está controlada por la Junta, aunque no tenga el 100%. En este caso, también estaríamos hablando de una entidad instrumental. Da igual la forma jurídica que tengan. Pueden ser agencias, fundaciones públicas, sociedades mercantiles públicas, consorcios u otras figuras previstas por la ley. Lo importante no es el nombre, sino que estén controladas por la Junta de Andalucía. Su finalidad es realizar actividades públicas. Se crean para prestar servicios o gestionar funciones concretas. La Junta entiende que determinadas actividades funcionan mejor si las realiza un organismo especializado porque puede actuar con mayor rapidez, especialización o flexibilidad. Cuando este apartado primero del artículo 50 hace referencia a régimen de autonomía de gestión, no significa independencia. Significa que pueden organizar su gestión diaria con cierta autonomía, pero siguen dependiendo de la Junta de Andalucía y están sometidas a su control. Por ejemplo, una agencia puede organizar su funcionamiento interno sin pedir autorización para cada actuación cotidiana, aunque continúan sometidas a la normativa y al control de la Junta. La finalidad también es prestar un servicio más cercano al ciudadano, es decir, que la gestión sea más accesible y eficiente. Por ejemplo, imagina que la Junta quiere fomentar el empleo. Tiene dos opciones. La opción primera sería que una consejería gestione directamente cursos, ayudas, orientación laboral, subvenciones, etc. Y la segunda opción es que se cree una agencia especializada que haga todo ese trabajo. Esta agencia tendrá personalidad jurídica propia, presupuesto propio, capacidad para contratar y cierta autonomía de gestión, pero seguirá siendo una entidad pública controlada por la Junta. Eso es una entidad instrumental. Seguimos con el punto segundo de este artículo 50, que lo que pretende es evitar que la Administración cree organismos que hagan el mismo trabajo. La idea principal es que no haya duplicidades, porque eso supondría un gasto innecesario y una organización menos eficiente. Imagina que existe una agencia A que gestiona toda la ayuda al deporte. La Junta crea una agencia B para gestionar esas mismas ayudas. No tendría sentido que ambas tramitaran las mismas subvenciones. Entonces habrá que suprimir la agencia A o hacer que solo la agencia B gestione esa ayuda. Otro ejemplo sería una consejería que tramita las becas. Después se crea una agencia especializada para gestionar todas las becas. La consejería deja de hacer ese trabajo y pasa a hacerlo la nueva agencia.
Así, de esta forma, se evita que dos órganos tramiten el mismo expediente. Puede ocurrir que una entidad desaparezca porque otra asuma sus funciones. Es decir, una entidad absorbe a otra. No desaparece necesariamente toda la actividad, sino que pasa a realizarla otro organismo. Por ejemplo, existe una agencia dedicada al turismo rural. Otra agencia, más grande, amplía sus competencias y pasa a gestionar también el turismo rural. La primera agencia ya no tiene sentido. Sus funciones pasan a la segunda. La ley ya prevé qué ocurre cuando una entidad sustituye a otra. Se regulan aspectos como quién se queda con los bienes, quién continúa con los contratos, qué pasa con las subvenciones, quién responde de las obligaciones y qué ocurre con el personal. Todo eso se regula en el artículo 52 bis de esta ley. Si además la antigua agencia desaparece definitivamente, habrá que seguir el procedimiento legal para disolverla, liquidar su patrimonio y extinguirla jurídicamente. Ese procedimiento se regula en el artículo 60. Vamos a ver un ejemplo. Imagina que existen dos agencias. La agencia verde, que lleva toda la gestión forestal, y la agencia medioambiental, que gestiona los parques naturales. La Junta decide que una sola agencia gestionará todo el medio ambiente. Por lo tanto, la agencia medioambiental asume también la gestión forestal. Los trabajadores pasan a la nueva organización, conforme veremos en el artículo 52 bis. Los contratos, edificios y vehículos también pasan a ella. Y la agencia verde se disuelve siguiendo el artículo 60 que veremos a continuación. El punto tercero del artículo 50 explica las funciones que tiene la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía respecto al control del dinero y la organización de determinados organismos públicos. La Consejería de Hacienda se encarga de vigilar cómo se administra y gasta el dinero de los organismos públicos en Andalucía. Por ejemplo, una agencia pública andaluza recibe 10 millones de euros para construir un centro de salud. La Consejería de Hacienda puede revisar si ese dinero se está utilizando correctamente y conforme a la ley. Si se quiere crear, modificar o eliminar un organismo público, también la Consejería de Hacienda debe emitir un informe y, cuando la ley lo exija, autorizar esa actuación. Por ejemplo, imaginaros que se quiere crear una nueva agencia para gestionar parques naturales. La Consejería de Hacienda debe informar sobre ello. O, por ejemplo, se fusionan dos agencias públicas. La Consejería de Hacienda emite el informe correspondiente. O, por ejemplo, se elimina un consorcio que ya no presta servicio. En este caso, la Consejería de Hacienda interviene según lo que establece la ley. Corresponde a esta consejería el informe preceptivo para perfeccionar negocios de disposición o negocios de administración. El informe preceptivo se refiere a un informe obligatorio que sin él el procedimiento no puede continuar válidamente. Por ejemplo, si una agencia quiere cambiar de sede, antes debe obtener ese informe de la Consejería de Hacienda. Tenemos que saber que los negocios de disposición son actos por los que se transmite o se pierde un derecho sobre un bien, por ejemplo, vender un edificio o cederlo. Y que los negocios de administración son actos para gestionar o utilizar un bien sin transmitir su propiedad, por ejemplo, alquilar un edificio o firmar un contrato de uso. Por ejemplo, vender un edificio público es un negocio de disposición. Alquilar una oficina sería un negocio de administración. O, por ejemplo, ceder gratuitamente un local a otra administración sería un negocio de disposición. Cuando esos actos afecten al lugar donde estará la sede principal o una oficina de un organismo o consorcio, la Consejería de Hacienda debe emitir un informe obligatorio. Otro ejemplo sería una agencia pública que traslada su sede de Sevilla a Málaga. Un consorcio abre una nueva subsede en Granada. Se decide cerrar una oficina y abrir otra en otras ciudades. En todos estos casos será necesario el informe preceptivo y también es obligatorio el informe cuando un edificio público vaya a utilizarse como sede o subsede de esos organismos. O, por ejemplo, la Junta tiene un edificio vacío en Córdoba
y quiere convertirlo en la sede de una agencia pública. Antes de hacerlo, la Consejería de Hacienda debe emitir el informe correspondiente. Pasamos al artículo 51 de esta ley, que explica cómo son las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía y cuál es su relación con la Administración. La entidad tiene una asistencia jurídica propia, distinta de la Junta de Andalucía. Puede actuar en su propio nombre. Por ejemplo, una agencia pública puede firmar contratos, contratar trabajadores, ser demandada o demandar y adquirir bienes, y lo hace en su propio nombre y no en el de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, una agencia posee un edificio de oficinas, vehículos, ordenadores, mobiliario, etc. Todo ello forma parte de su patrimonio. Además, dispone de sus propios fondos y cuentas para gestionar sus pagos e ingresos. Por ejemplo, la agencia recibe una subvención y desde su propia tesorería paga las nóminas, el alquiler de la oficina, el material de trabajo, etc. La entidad puede gestionar su actividad con cierta independencia, aunque siempre respetando la ley y bajo el control de la Administración. Puede decidir cómo organizar su departamento, cuándo convoca determinadas actividades o cómo distribuye su presupuesto, pero debe respetar la normativa y las instrucciones que le corresponden. Esta entidad existe para ayudar a la Administración y son un instrumento para cumplir funciones públicas. No tienen fines propios diferentes de lo de la Junta de Andalucía. Aunque la entidad tenga personalidad jurídica propia, trabaja para conseguir los objetivos de la Administración que la creó y no actúa en beneficio propio.